Hola a todos y todas, soy Shoals Music, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo video. Y como ya vieron en el título, llegamos al 11º disco de estudio de esta banda británica importantísima y sé que es muy favorita, llamada Iron Maiden, su álbum titulado Virtual Eleven, publicado en 1998. Pero antes de meterme de lleno en la reseña de este disco, como ustedes saben, haré un poco de historia. Bueno, pero por dónde empezar, créanme que se me hace muy difícil hablar de este disco, pero más adelante profundizaré en el tema, del por qué. La cosa que 3 años atrás la Doncella de Hierro publicó The X Factor, un disco bastante significativo para la banda y te diría que también para los fans, porque sería el primer disco de la bestia sin la voz de su mítico cantante, la leyenda del Mr. Bruce Dickinson, una de las voces más enigmáticas de la nueva ola del British Heavy Metal. O sea, el tipo había marcado una generación con ese sello tan distintivo con su voz, entregando clásicos inolvidables, brutales, fantásticos, como era The Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time y Seventh Son of a Seventh Son. O sea, discazos fantásticos, uno tras otro. Bueno, este tipo abandonó el barco para enfocarse en su carrera solista, que por cierto, más adelante me gustaría reseñar los discos de Bruce como solista. Pero volviendo al tema, su icónico y carismático frontman buscó nuevos horizontes. Y eso produjo una cierta preocupación e interrogante en los fans. ¿Qué pasaría con la banda de aquí en adelante? Steve Harris no se quedaría con los brazos cruzados, o sea, el tipo no iba a dejar morir su creación así por así, y se puso rápido las pilas para hablar con los miembros de la banda y su manager para buscar al nuevo cantante, una labor bastante difícil te diría, porque encontrar las mismas características de Bruce sería complicado, pero Harris se fue por otro lado, o sea, él no quería una copia de Dickinson, él buscaba un cantante que tuviera su sello propio, o sea, la autenticidad. La cosa que después de un periodo de audiciones, Steve Harris ya tenía la voz. Resulta que terminó por elegir a Bailey Alexander Cook, más conocido como Blaze Bayley, que venía de una banda llamada Wolfsbane, que curiosamente había teloneado a Maiden en una gira pasada. Ya con el nuevo vocalista, la banda se metió en el estudio de grabación y publicar así su The X Factor. Como lo decía, un disco que tiene bastantes cambios significativos, desde su aspecto musical, sonoro, de letras y hasta de estética, con una atmósfera bastante oscura, sombría, muy melancólica, cargada de mucho misticismo, algo que fue sumamente esencial en la dinámica del álbum. Fue ese componente introspectivo, aparte de toda la situación de la banda por la marcha de Bruce. El no tener a Martin Birch produjo un cierto estrés en Harris, y eso le añades el proceso de divorcio, que al tipo eso le afectó demasiado, produjo que el disco fuese de esa manera. Es más, hasta las temáticas de las letras de cada una de las canciones hablan de guerras de una manera más crítica, por todo lo mierda que significaba. Y la voz de Blaze Bayley marcaba su propio estilo. Él aplicó otras técnicas vocales que se adaptó bastante bien al sonido y dinámica del disco. Blaze no tenía esos registros altos y agudos, pero sí tenía una línea vocal bastante característica, más oscura, con un aire más hard rockero, pero con bastante flexibilidad, fuerza y esplendor. Igual, el disco no fue tan bien recibido por un cierto sector, a pesar de que la banda presenta una cierta modernidad en cada una de las canciones. No logró marcar una diferencia. Agreguémosle que el heavy metal no estaba pasando su mejor momento en la música. Como es sabido, había muchas corrientes musicales que cada vez se volvían más relevantes en las masas. Pero en la gira empezaron las críticas de los fans. Si bien Blaze defendía bastante bien su trabajo del The X Factor, al momento de afrontar los clásicos habían problemas porque no llegaba a los tonos o los temas se escuchaban medios raros, que produjo que a un gran sector no le gustase Blaze como frontman. Una época bastante difícil porque Harris quería que el barco se mantuviese a flote. Él pensó que la fórmula que había aplicado con Diano, cambiarlo por Bruce, iba a funcionar otra vez, pero fue todo muy diferente. Entonces, finalizada la gira, los de Harris se pusieron a trabajar en la fase creativa y compositiva de su siguiente disco. La cosa que Steve Harris para este nuevo álbum quería combinar sus dos pasiones, el fútbol y la música.
y esto complementarlo con el tema de la realidad virtual. Desde ese punto surgió el título del disco. Dicha temática estaba teniendo muchísimo auge para finales de los 90s, los conceptos de la tecnología, la informática y qué tipo de consecuencias tendrían a futuro, para bien o para mal, y además dicho proyecto tenía un cierto vínculo con el juego para PC llamado Ed Hunter, publicado tiempo después, pero aún no quiero adelantarme. Además, Steve Harris se dio cuenta que el disco se publicaría en un año mundialista, o sea Francia 98, y por motivos de ser el disco número 11 de su carrera y que en un partido de fútbol son 11 jugadores, se le ocurrió una idea para darle más publicidad al disco. Aparte de hacer conciertos, se le ocurrió organizar partidos de fútbol con los miembros de la banda junto con un grupo de profesionales. Harris mencionaba que fue una experiencia muy divertida y sobre todo para potenciar la promoción de dicho álbum. El sonido que aplicó la doncella para este nuevo disco es muy distinto al anterior, me refiero al The X Factor. Aquel era más oscuro, denso, muy pesado, dejando de lado los sintetizadores, una fórmula muy distinta a sus discos anteriores, los clásicos. The X Factor es un álbum que aprecio por su profundidad y potencia. Sin embargo, Iron Maiden para esta nueva placa continúa buscando un sonido que se inclinara más hacia su pasado, quizás que se apegara con el registro de Blaze Bayley. Iron Maiden había seguido por una dirección más oscura y medio hard rockera, desde No Prayer for the Dying de 1990, aumentando la intensidad en Fear of the Dark y sorprender con The X Factor, que para muchos dicen que fue un ciclo decreciente en el aspecto musical de la banda. Para Virtual Eleven, Iron Maiden quería recuperar todos esos elementos de los 80s, volver al uso de los sintetizadores, plasmar una línea un poco más melódica, que cada composición del álbum conserve una estructura con ciertas similitudes a su pasado, y como lo repetía, que el disco mantenga un sonido más cercano a su época ochentera. Igual te diría que mantiene ciertos elementos muy pocos del The X Factor. Si bien este Virtual Eleven tiene más presencia de elementos progresivos, teclados, temas con largos desarrollos, instrumentales y así. Y hablando de la portada del Virtual Eleven, no es tan memorable como las ilustraciones anteriores, que tenían muchos detalles fantásticos. Quizás para muchos esta es considerada como una de las peores. Igual, en mi opinión, la portada no la considero buena, faltó mucho más desarrollo, por ende la hacen inentendible. Iron Maiden quería plasmar en una imagen la parte tecnológica futurista con el fútbol y la música. Se muestra a un niño conectado a un casco de realidad virtual, con lo que parece un mando de una consola, y su fondo se muestra a personas jugando fútbol, quizás el único lugar donde puede estar a salvo, porque también en la portada se observa todo lo caótico del mundo en su realidad, un arte bastante raro la verdad, que por cierto Melvin Grant estuvo a cargo de todo el arte y diseño. Y finalmente el 11º álbum de Iron Maiden, Virtual Eleven, se publicó el 23 de marzo de 1998 a través de EMI. Además fue el último álbum con Blaze Bayley como cantante. Future Real. La encargada de abrir este viaje futurístico vuelve en los inicios rápidos. Ya podemos notar un cambio significativo comparándolo con esa apertura oscura de su anterior álbum The X Factor con Sign of the Cross. Pues que te diré, no es un mal tema de inicio, o sea, no se puede comparar con cortes memorables como Be Quick or Be Dead, la fantástica Moonshine o la brutal apertura con Excess High, entre otras. Es un track rápido, una melodía no tan memorable pero sí muy enérgica, te va directo y al toque porque el tema dura menos de 2 minutos. La letra parece bastante perturbadora porque hoy en día puede estar muy presente, que las personas viven o vivimos sumergidos en un mundo virtual y no sabemos distinguir entre la fantasía y la realidad. Igual el tema va más allá de lo que iba a provocar las tecnologías de ahí en adelante. The Angel and the Gambler puede ser uno de los temas más odiados de toda la discografía de Iron Maiden para ese momento, o sea 1998. No sé, cada uno tiene su propia opinión. El riff principal como la melodía vocal no me parecen nada desagradables. Quizás el uso excesivo de los sintetizadores está por demás. A pesar de ser un tema de casi 10 minutos no la considero épica, y eso quizás le resta puntos. Si hubiese durado unos 6 minutos menos sería un corte bueno.
Tiene un buen solo de guitarra de Dave Murray. A mitad de la canción, los coros son muy repetitivos, su estructura musical puede ser algo infumable, que más bueno, la versión del video oficial de este tema está bastante bien. O sea, si la comparamos con esta versión del álbum dura menos, y la secuencia del videoclip te entretiene. Por cierto, fue el primer single de presentación. Le sigue Lightning Strikes Twice. Después de fumarte los 10 minutos del tema anterior, la cosa va mejorando, un tema que recuerda mucho a su The X Factor, solo que este hace uso del sintetizador, un inicio oscuro muy atmosférico a su vez, y al principio piensas que es un tema tranquilo que va muy bien con la voz de Blaze, oscura y rasposa, pero luego la rola aumenta su tempo con un coro bastante pegadizo, buenos solos de guitarras que van potenciando el tema de dinamismo. The Clansman. La carta fuerte del disco, muchos la consideran el punto más alto del álbum, un tema que lo considero brutal en todos los sentidos, bellísima, épica en estructura y en la parte musical que hablar, tiene uno de los mejores solos de Dave Murray en toda su carrera, bueno, quizás exagero. Y te diría que en vivo gana muchísimo por ese coro pidiendo por libertad, una rola que para futuras giras sería tocada y recibida por los fans con mucha energía. No sé si estarán de acuerdo, pero cuando Dickinson la canta en los directos la interpreta de una forma extraordinaria, magistral. El tema está inspirado de la película Braveheart de Mel Gibson y repito, qué bueno que a este corte siempre se le dé su lugar en toda la discografía de Maiden. When Two Worlds Collide, un tema bastante denso, pero continúa con esa aura poderosa, la voz de Blaze se escucha bastante bien en estos cortes de un tono más oscuro, la instrumentalización está bien, pero no tiene algo que destaque. Bueno, sí tiene esas cabalgadas de guitarras made in Maiden. La letra es más apocalíptica, habla sobre el posible meteoro que algún día destruirá la Tierra y por ende a la humanidad. The Educated Fool. Para mí es un rellenazo terrible para darle más minutos al álbum, el estribillo me parece horrible, igual cada uno tiene su percepción, pero es que el abuso de los sintetizadores ochenteros tampoco creo que le haga un gran favor al corte, pasó sin pena ni gloria, quizás lo único que destacaría es su letra. Don't Look to the Eyes to the Stranger. Si te soy sincero, es un tema que disfruto mucho, o sea, sé que no es un tema a nivel clásico, pero sí tiene un par de elementos que lo hacen un track interesante. Un tema largo, tiene varios cambios de ritmo, desde su inicio más tranquilo hasta su final más enérgico. Pero las líneas vocales no están mal, si bien le faltó más congruencia y punch que al final se te vuelve algo pesada, igual yo la considero como un destello de calidad del disco, bueno al final del disco, y me dirás, estás buscando oro donde no lo hay. ¿Cómo estáis, amigo? La encargada de darle cierre al disco y una despedida de Blaze Bayley, ya que sería el último tema que grabaría con la banda para un álbum. Es una medio balada, darle ese sentido nostálgico. No hay nada destacable, quizás la ejecución vocal de Blaze sobresale un poco. En realidad es un homenaje a los soldados de las Malvinas y una contribución en forma de tregua entre los países de Inglaterra y Argentina. ¿Y cuál es mi reflexión? Virtual Eleven es calificado como la oveja negra en la longeva carrera de la doncella de hierro. O sea, es un álbum bastante bastardeado y repudiado. Bueno, un montón de calificativos negativos. El retomar la línea melódica clásica no fue suficiente. Y eso que es un disco de 8 canciones, algunas se alargan de más. El álbum tiene muchos puntos bajos, las letras carecen de sentido o desarrollo. Hay buenos estribillos pero no tan memorables. Y las estructuras musicales están ahí. Pero en algunos temas no se acopla bien a la voz de Blaze, quien abandonó la banda poco después de la gira. Y haciendo una retrospectiva de la banda de toda su discografía, en sí no es un disco malo 100%, pero sí el peor en mi opinión, claro. O sea, este Virtual no se puede comparar a su etapa dorada.
O no me iré tan lejos, The X Factor le da 1000 vueltas a este. Bayley encajó bastante bien en el sonido producido en The X Factor, pero en esta ocasión todo fue más, como decirlo, forzado, que su voz pudiera transmitir o recuperar todo ese dinamismo y registros del pasado. Hay canciones que están bastante saturadas de arreglos de sintetizadores que no van para ningún lado. Si bien debo de reconocer que hay temas geniales y que destacan del resto, como The Clansman, para mí ya es un clásico y que se agradece que lo toquen en vivo. Que más, Future Real, no es de las mejores aperturas pero tiene mucha energía. Lightning Strike Twice, otro tema que también tiene elementos bastante buenos. ¿Qué más decir del Virtual Eleven? Ya dije que es odiado por la mayoría de los seguidores de Iron Maiden, o quizás no es para tanto. Muchos dicen que fue necesario este álbum porque fue como una transición para elaborar mejores temas a futuro. Aún no me quiero adelantar, pero igual, a pesar que La Doncella es considerada como una de las mejores bandas del heavy metal, los tipos no eran perfectos. Dentro de ese camino largo y fructífero habría espacio para la imperfección. Es imposible exigirle a una banda que haga 20 discos magníficos. Y tiraré de un mensaje quizás más positivo. Esta pausa, entre comillas, les sirvió para replantearse qué era lo mejor para la banda y si es necesario este tipo de experimentos, o sea, Virtual Eleven, para darte cuenta si ibas por el camino equivocado o correcto. Y me dirás, entonces, ¿crees que debemos de calificar a este álbum como la reactivación de su fe a lo que vendría de aquí en adelante? Y que La Bestia pudiera generar toda esa mística de los 80s, costara lo que costara, y recuperar toda esa épica perdida, puede ser. Para ser más claro, el anhelado regreso de Dickinson. Y sí, hubo un tour de apoyo titulado Virtual Eleven World Tour, que tuvo como teloneros a los mismísimos Helloween, con su fabuloso álbum Better Than Raw. Comenzó el 22 de abril y la banda optó por recuperar esos escenarios más elaborados, los que Iron Maiden había hecho desde los años 80, presentando los temas nuevos y los clásicos. Sin embargo, el nivel de popularidad o interés disminuyó considerablemente gracias al bajo nivel de ventas del álbum. Iron Maiden tocaba en lugares más pequeños con una capacidad menor de personas. ¿Qué más? Los problemas vocales de Bayley se agudizaron más, lo que resultó en la cancelación de algunos shows. Harris mencionó en una entrevista que Blaze Bayley fue una parte importante de la historia de Iron Maiden y que le gusta ese álbum y esa época. Elogió la forma en que Bayley sacó lo mejor de su voz en estudio, aunque sí acepta que tuvo problemas con alguna de las canciones de la era de Bruce Dickinson. Pero me gustaría conocer tu opinión ahí debajo de la descripción, puedes comentarme, ¿crees que sea el peor álbum de la banda? Al final la gira terminó el 12 de diciembre de 1998 y se produjo una reunión de la banda sin Bayley para ver cuál sería el futuro de la banda, pero que es para otra historia. Con esto finalizo el video, espero les guste y si les gusta puedan darle like, comentarlo, compartirlo, suscribirse ya que eso me ayuda mucho. Soy Scholz Music, nos vemos en la próxima.